¿cuál es la sesión más heavy de tarot que has hecho? Lo que veía era como que podía sufrir un infarto. ¿Se puede ser tarotista y creer en Dios? Con el péndulo puedes saber si tienes los chakras abiertos o... Sí, por ejemplo, si yo te miro el del corazón, hay cosas impactantes porque yo las vivo como real. O sea, también eres capaz de contactar con familiares fallecidos. Hipnosis regresiva. La gente que tiene miedo a la muerte, como has comentado, si le haces la hipnosis regresiva, ¿ella es capaz de sentir la muerte de su vida pasada? Sí, la persona se quedó en shock, empezó a palidecer y yo no sabía muy bien qué hacer. Bienvenido todo el mundo a un nuevo capítulo de Low Protocol. Yo soy Low y la entrevista que vais a ver hoy es flipante. Y es que hoy vais a ver cómo entrevisté a una bruja. Sí, efectivamente, a una bruja de profesión que nos contará todos sus secretos sobre las prácticas mágicas que realiza, los rituales esotéricos, etc. Cierto es que os pido 100% de respeto para esta entrevista y quiero que dejéis de lado la famosa frase de ver para creer y quiero que creáis para que podáis ver. Y así disfrutéis mucho más esta entrevista. Si os mola el vídeo, por favor, dejadmelo en comentarios, dadme like, suscribíos, que es completamente gratuito y me apoyáis un montón. Dicho esto, que empiece la entrevista. Bueno, gente, pues estamos ya con Blancabel, bruja de profesión. Gracias por recibirnos, Blancabel. Encantada, a vosotros. Muchas gracias. De hecho, es una entrevista que me hace mucha ilusión porque el mundo esotérico me genera mucha curiosidad, ¿no? Además, es un sector que no se da mucho, y mucho menos en redes, por lo cual te agradezco mucho que te muestres para explicarnos un poquito qué es lo que haces. Lo primero de todo, ¿quién es Blancabel? ¿Cuál es tu historia? Bueno, pues yo comencé siendo muy pequeña, entonces tampoco había tantas cosas como hay ahora. Con cromos ya empezaba a hacer lecturas. El primer péndulo tenía yo 12 años y luego, bueno, pues con algún pequeño curso que mi madre podía costear, porque como era menor de edad teníamos que hacerle las dos, no me dejaba a mí sola. Entonces, claro, normalmente este tipo de cosas son muy caras. O sea, que tu madre se apuntaba y te llevaba con ella para que las dos hicierais el curso. Sí, a mí sola no me dejaban. ¿Con qué edad más o menos? Pues con 15, 16. Un curso de tarot, entiendo, ¿no? Sí, vale, sí. porque luego hablaremos de que hace varias prácticas, que es tarot, Sí. reiki Sí. y sesiones chamánicas, sobre todo, ¿no? Esas tres. Hipnosis regresiva. Hipnosis regresiva. Sí, y coach. Y coach. Vale, perfecto. Primero empezaremos por el tarot. Entonces tú con 15, 16 años hiciste un curso de tarot con tu madre, ¿no? ¿Y cómo evolucionó hasta el día de hoy todo esto? Pues, bueno, yo, a ver, hacía lecturas en el instituto. Sí. Sí que, bueno, pues en los recreos, en momentos de ese estilo, yo ya leía las cartas. Ya luego empecé a tener como público adulto, aún yo siendo joven, pero tenía gente, pues profesores, amigos de mis amigas, o sea, padres me refiero, o amistades de mi madre. Y ahí ya empecé como un poco más en serio, porque hasta ese momento, pues, inquietudes que puede tener, yo qué sé, alguien de 15 o 16 es si vas a probar, si la Sí. persona que te gusta también le gustas, cosas de ese estilo. Sí que tuve un parón, porque en el momento que empecé con problemas reales, no me sentía preparada para poder ayudar a la gente. O sea, me causaba a mí como un problema el decir según qué cosas estaba yo viendo las cartas. Entonces lo que hice fue, a mi manera, leer muchos libros de psicología, de autoayuda, porque es lo que yo veía que la gente necesitaba. Vale, o sea que sí que aplicas cierta psicología al hecho de tirar las cartas, ¿no? Sí. Claro, porque una niña pequeña, si te cuenta una persona que se ha divorciado, tú igual tampoco eres capaz de imaginarte por lo que está pasando esa persona. Claro. Es como un problema muy adulto para una niña tan pequeña. Sí, o ponerte una tesitura de si se deben de divorciar. Claro. O si alguien está engañando a otra persona. Son como cosas muy fuertes a la hora de qué responder. Ya. Claro. ¿El origen del tarot, de dónde viene? A ver, aquí hay en principio es de Europa, pero luego hablan de que los primeros no sé si venían de Egipto, pero realmente lo que se conoce como el tarot de Marsella o el Rider vienen de Europa, del siglo XVI, XVII. Empieza como un juego, ¿eh? Como un juego de cartas. En Italia, he visto. Sí, Sí. de gente noble que, bueno, pues que se reunían y jugaban un poco, era como tipo mus o así.
Y ya luego sobre el 18 es cuando empieza como la práctica esotérica. Sí, en Francia he visto. Sí, De hecho, tarot suena a francés. sí, sí, sí. De hecho, el tarot de Marsella, que es como el primero que comienza siendo esotérico, es de allí, es de Francia. Claro. Luego ya más adelante sale el Rider, que es el que se suele comenzar para hacer cursos porque es más sencillo de entender. Y luego de esos dos es como que derivan todos los tarot, porque tarot hay de todo. Hay de gatos, de brujas, de películas. O sea, hay versiones Hay versiones. de diferentes cosas, ¿no? Claro. Temáticas, vamos. Sí, Pero el significado es el mismo siempre. Sí, o sea, para los que son coleccionistas, yo tengo uno de Juego de Tronos, por ejemplo. Anda, Entonces, sí que todos los tarot guardan la similitud de que son 78 cartas, hay 22 arcanos mayores, 56 menores, y vamos a decir que todos van a guardar esa misma línea. Luego hay otra parte que son los oráculos, que a veces la gente lo confunde. Un oráculo realmente depende de quién lo haga, pues pueden tener 40 cartas, 56, y siempre va a venir con un manual, porque ninguno es igual. Son como frases positivas que tú las puedes incorporar a una pregunta que tú quieras hacer. No necesitas ningún tipo de conocimiento previo para un oráculo. Entonces simplemente es leer la carta que te ha tocado y si te quieres extender, pues con el libro que suelen venir. vale. Siempre hay que usar una guía. O tú, por ejemplo, ya sabes qué significa cada carta, me En imagino. un oráculo no, porque cada oráculo es diferente. Sí, Pero en los tarot, vamos a decir, como son 78 cartas fijas, siempre va a haber la carta del mago o el 3 de copas, o sea, son cartas fijas. Entonces ahí sí que vas a poder, o sea, vas a tener que aprender como el significado de cada carta. vale, perfecto. ¿Me explicas un poquito cómo funciona el tarot? Porque igual hay gente que no sabe cómo funciona realmente. Vale, el tarot funciona como con preguntas. O sea, la persona realiza una pregunta y las cartas te muestran si sigues en esa línea, hacia dónde te lleva. Eso no significa que tenga que ser una sentencia de que acabe así. De hecho, muchas veces con el tarot lo que intentas es prevenir ese final o estar por lo menos preparado. Aún así hay gente que rehace hacer preguntas porque no quiere darte ningún tipo de dato. Entonces Ya. se suele hacer una tirada general. Aunque la persona cree que no ha hecho una pregunta, es como que yo la hago por ellos, Vale. la pregunta. Ujú. Entonces en la tirada general lo que ves es un poco cómo está esa persona en ese momento. Yo lo que miro pues es la salud, es la parte de la economía, es la parte del amor. Entonces ahí ves dónde está el problema, porque hay una verdad que la mayoría de la gente que viene a leerse las cartas es porque algo le preocupa. Claro. Entonces tiene algún tipo de problema en algún área. Con esa tirada general es como que ya ves dónde está el problema, de dónde viene, por qué. Y ahí es donde luego yo sí suelo pedir a la gente que me haga ya preguntas específicas, que a veces ya surgen, ¿eh? Una vez que haces la tirada general, surgen. Vale. ¿Y cuántas cartas se levantan? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el Eso procedimiento? depende de quien lea las cartas. Como no hay una escuela, Hogwarts no, No no existe, está disponible todavía, por desgracia. entonces cada persona lo va a hacer a su manera. Y yo en ese aspecto soy bastante autodidacta, porque aunque sí haya hecho algún curso, yo ya leía antes de hacer cursos. Ujú. Entonces como que tengo una manera bastante atípica y para la gente caótica, yo personalmente. Hay gente que guarda más un orden, hay tiradas que son bastante famosas, hay gente que depende de lo que preguntes usa un tipo de tiradas o usa otro. Yo normalmente uso una, que es la de la tirada general, y luego otra para todo el resto de preguntas, Para ir más. que es como una pirámide invertida. Vale. Entonces, yo hago cursos, siempre enseño cómo yo lo hago, pero sí es verdad que para la gente es complicado. Porque es no un guardo método. una estructura, sí. Claro. Entonces, no tampoco tengo un número de cartas fijo. Normalmente la gente sí, hace una tirada y puede sacar 7 cartas, 12 cartas. Hay gente que usa todas las cartas. Hay gente que solo usa arcanos mayores, por ejemplo. Incluso gente de la tele, ¿eh? No todo el mundo usa toda la baraja. Ya. Que hay gente que quiere hacer el curso y puede optar a hacer solo el de arcanos mayores y con eso ya puedes hacer tiradas de cualquier pregunta. No va a ser tan específico, pero
sí vas a tener una respuesta. O sea, los arcanos menores lo que te dan es como la parte del detalle, pero el grosso sí le tienes con arcanos mayores, de si te va a ir bien, si te va a ir mal, si algo, no sé, puede haber una posible estafa, o si te quieren engañar, si hay alguna cosa que no está en su sitio, ¿Qué es sobre lo que más te suelen preguntar? sobre el amor. Sobre el amor, ¿eh? Lo que mueve el mundo. Es la pregunta estrella, sí. Voy a acabar con X persona, le gusto. Si va a volver, si les engañan. Sobre todo la parte de gente que rompe, de si esa persona sigue pensando en ti, si hay posibilidad de reconciliación más adelante, cómo lo está pasando. Si, por ejemplo, te preguntan si su pareja está engañándoles y tú ves que sí, ¿tú eso cómo lo transmites? Porque hay que tener mucho tacto, entiendo. Claro, sí, por eso para mí tendría que ir muy de la mano de la psicología. Entonces, la gente se queda en aprender a leer las cartas, pero no suele ir muy acompañado de esa parte de tacto. A menudo cuando te preguntan eso, la persona ya intuye algo, si no tú no lo preguntas. Claro. O sea, si tú crees que tu matrimonio, tu pareja está bien, no preguntas por ello. Siempre vas a preguntar por algo que tú consideras que no termina de estar bien. Y si ya te están diciendo si les están engañando, algo pueden intuir. Entonces, si empiezas diciéndolo como de una manera más suave, que a veces ya la persona lo entiende. En la medida en que no lo entiende, lo vas diciendo un poco más contundente. Ya. ¿Y cómo suelen recibirlo? Yo en general no suele haber... la persona lo suele aceptar bastante bien. Pero porque sí que uso esa parte de psicología, que sí puede ir de la mano. O sea, no es cuestión... O sea, hay que saber diferenciar la gente que hace una falsa lectura, porque solo utiliza la parte de psicología. Pero para mí la idea es poder complementar las dos. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en el lenguaje corporal. Si una persona que tú le estás contando algo tiende a cerrarse, a cerrar los brazos, a ¿no? encogerse, igual se lo tienes que ir diciendo más suave, porque no lo está aceptando bien. Si la persona no cambia, no te está entendiendo. Ya, porque te está diciendo algo malo y si no está... O que le da igual. Eso es. No sé, que hay una parte que yo intento acompañarlo. Sí que es verdad, bueno, pues que son cosas que, pues que la gente se emociona o que quiere consultarlo con alguien externo que sea totalmente objetivo y el que tú se lo confirmes, pues al final a veces se derrumban, claro, porque son cosas que es importante. Entonces Para eso siempre tienes aquí los clines, ¿no? Sí. Los pañuelos, por si alguien se viene abajo. es importante siempre cuando se hace cualquier terapia tener una caja de Kleenex. Es importante, sí. Sí, porque al final tenemos las emociones siempre muy retenidas y ahí se causa un bloqueo. Entonces es importante que la gente, si necesita llorar, que llore, que Claro. no pasa nada por llorar. Sí pasa por no llorar y guardarlo. ¿Cuál es la carta que cuando la sacas dices, vale, esto va a ser un buen presagio? Pues por ejemplo la carta del sol, la estrella. ¿Qué significan? La carta del sol habla de prosperidad, abundancia, de alegría. La carta de la estrella sería como llegar al punto, al destino que es bueno para ti, que vas en buena línea y que es un poco lo que se espera de ti. Y el mundo, podríamos decir que es la sensación como de levitar, de tener el mundo a tus pies y de sentirte pleno. ¿Y qué cartas hay que cuando la tiras dices, uy, esta persona está jodida? Vale, sería por ejemplo la torre, el diablo, el colgado. Entonces la torre lo que habla es de un cambio drástico que la persona no quiere hacer, pero por circunstancias lo vas a hacer. No por tu propio pie. Algo te va a empujar a cambiar y a romper. Te va a obligar la vida a ese cambio. Eso es. Vale. Vale, el diablo lo que habla es de ataduras, de vicios o cosas ocultas que te tienen totalmente a su merced. Ya puede ser alguien, una relación tóxica, puede ser, por ejemplo, tema de drogas,
dinero, por ejemplo, oculto. Entonces, son situaciones en las que la fuerza de voluntad tuya es mínima, entonces lo que hace es que te mantiene en una espiral muy mala, muy difícil de salir. ¿Vale? ¿Y el colgado? El colgado al final es una situación que está estancada. Entonces te manda o te obliga a tomar acción, pero no es como la torre, no, nadie te baja de ahí, eres tú el que decide. Entonces es una carta que se puede prolongar a mucho tiempo. Lo mismo estás ahí un día, un año o 10, Ya. en una situación totalmente de bloqueo. Y entonces, si sale el colgado, por ejemplo, tú lo que quieres decirles es que si siguen como están, van a seguir anclados, Claro, ¿no? la idea si sale el colgado es hacerles entender qué situación tienen, que no están cambiando nada, y la idea es que tienen que bajarse de ahí. Claro. Entonces, es explicarles un poco, acompañado de en qué circunstancia les está acompañando ese colgado, de que tienen que cambiar, de que tienen que salir y de que pueden. Entonces, en esa medida, en cómo lo pueden hacer, son otras cartas que lo acompañan. O sea, hay circunstancias que todos vivimos en las que siempre vas a estar un tiempo en ese colgado. El fallecimiento de un familiar, Eso una es. ruptura amorosa, un despido, ¿no? Algo... Sí. Entonces, hay cosas o circunstancias que son normales, pero pasado un tiempo, no debes de salir de ahí, no debes de quedarte estancado. Que lo que dices tú, que no es una sentencia, ¿no? Que mucha gente igual se Eso cree es. que el tarot, lo que saque, por ejemplo, Blancabel, es para toda la vida. Tú todo lo contrario, es una especie de coaching, ¿no? En el cual es. tú haces que la otra persona cree cambios para mejorar como persona, ¿no? Eso es. Claro, eso es. Para mí la idea es esa, no todo el mundo lo usa de esa manera. Se suele hablar de la parte esotérica, que hay gente que lo usa solamente en ese concepto, que es esto te va a ocurrir y no puedes hacer nada por cambiarlo. Y luego la parte, vamos a decir, más nueva, que es la parte que lo llaman tarot como espiritual o de guía, que lo que te va diciendo es como de dónde vienes, dónde estás y hasta dónde debes de ir. Pero está muy bien porque, por ejemplo, yo escuché una historia de que, por ejemplo, una tarotista le dijo a una persona que iba a tener un accidente de coche sí o sí, y esa persona lo acabó teniendo porque ya sales sugestionado. Es mucho mejor lo que tú haces. Claro, hay una parte que hay que tener en cuenta que sugestionas a la persona, por eso hay que tener mucha psicología en cómo dices las cosas, Claro. para que la persona pueda tomar sus propias decisiones. O sea, realmente esto es una guía. Yo no debo, o sea, el tarotista no debe tomar nunca la respuesta. Ante una pregunta de si me debo de divorciar, yo no debo de contestar sí o no. Haces bien. O sea, al final la idea es, si estás con esta persona, va a ocurrir esto. Si tú dejas a esta persona, va a ocurrir esto otro. Y que la persona tome la decisión. ¿Cuántas ramas eres capaz de ver? Porque esto es como... Si haces una acción, se mueven, se ramifican varios universos, ¿no? Paralelos, Sí. en varios... ¿Cuántas ramas eres capaz de ver? Normalmente, como las que la persona necesita. O sea, al final sí que hay una rama en la que es como que las cartas te indican lo que ellas consideran el camino correcto. Entonces sí que hay una línea que las cartas tienden o quieren un poco llevarte por ese sendero. Luego tú puedes optar a que no. O sea, tú siempre tienes libre albedrío para decidir. Y eso O sea, es importante que la gente sepa que al final cada uno su vida la decide. O No sea, la puede decidir unas cartas. Claro, porque tú en realidad cuando tiras las cartas sí que sabes la respuesta, pero no quieres dársela. Claro, sí, Ahí está el punto. sí. Yo sé si es bueno para esa persona que se divorcie, vamos a suponer, o no. Pero eso es un aprendizaje también. O sea, hay gente que necesita una regañina, hay gente que necesita un bofetón, Ya. hay gente que necesita 10, pero cada uno tiene su proceso. Entonces, no es bueno cortarlo, porque entonces la decisión la va a tomar en base a alguien me dijo y no a lo que tú realmente sientes. Le condicionas, claro. Le condicionas y además sería un fracaso, porque esa gente tiende a romper y a volver. Ya. Porque realmente la decisión no nació de ellos, nació de que se dejó guiar. Entonces, para mí tampoco esa sería la idea. Tener un acompañamiento y desde luego no juzgar, por mucho que vuelva con esa persona, porque hay veces que se ve claramente que es una relación tóxica y se lo puedes llegar a decir, es una relación tóxica, y que te digan, no me importa. Ya. Entonces, el que alguien venga
De hecho, no hace tanto tuve una persona pues que le comenté esto mismo. Y si salía, que si hablaba con esa persona iba a volver a caer. Yo sí recomendé que si no hablaba podría llegar a pasar página, pero si volvía a hablar con esta persona iba a caer. Y me llamó hace poco que había vuelto. Cayó. Eso es. Y hay veces que sale, que cae y que se repite la misma historia. Y en este caso tal cual. Volvió y se repite la misma historia. Entonces te llaman para confirmarte lo que ha ocurrido y a ver qué más pueden hacer. Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y la pone una tercera para volver a tropezar. Sí, y si son 3 ni tan Y mal. sí, ya, cierto. Volviendo un poco a lo de las cartas, me comentaste que el sol era prosperidad Sí, y el diablo era como cosas dañinas, ¿no? sí. Si en una tirada sale una carta buena y una mala, ¿cómo se lee eso? Depende cuál salga primero. Vale. ¿Vale? Esto es como un cuento de viñetas, que no tengas letra para leer. Si la primera que te sale, vamos a decir, es la buena, y la última es la mala, el cuento acaba mal. Ya. Vale, entiendo. Entonces el orden de cómo salgan es importante. Vale, y si fuera al revés, si sale el diablo y luego el sol, es que lo que te está dañando al final vas a salir de ahí, vas a Eso prosperar, es. ¿no? Sí. Vale. Me gustaría preguntarte cuál es la sesión más heavy de tarot que has hecho. Si puedes hablar de ello, claro. Sin decir nombres, por supuesto. A ver, de esta hace bastante. Fue en una fiesta, porque yo al principio me contrataban a veces para ir a fiestas tipo Halloween o así. Y aparte de, bueno, pues que hay mucho ruido, porque claro, cuando es una fiesta y hay música, la concentración pues es complicada mantenerla en lugares así. Y es verdad que no es el mejor lugar para hacerlo, porque además entras dentro de la fiesta, ya la gente no es que vaya donde ti porque pasó o algo le removió, van pues como algo más, como una atracción más que hay en la fiesta. Sí, como una animadora de eventos. Más o menos. Y si beben más, ¿no? Claro. Entonces venían muchas chicas, las leía todas las cartas, pero hubo una en particular, eran lecturas rápidas, que la comenté que en poco tiempo, pues en un año o así, se iba a casar y que iba a tener hijos. Entonces, bueno, las carcajadas de todas las demás fueron terribles, pero carcajadas de tirarse hasta el suelo de reírse. Claro, porque tú lo haces individual, de normal. Sí. Nunca hay público. No, Es raro. eso es. Vale. Entonces, bueno, pues yo ya estás un poco mosqueado de dónde viene el chiste. Bueno, Sí. el chiste venía que esa chica no tenía pareja. Ah, ya. Se reían como de lo que habías dicho, ¿no? Eso es. Entonces, no pasó un año y una amiga me comentó que si podía ir a su casa a maquillarla. Y yo, vale. ¿También maquillas? Sí, sí, hace mucho que no, pero bueno, a veces hago excepciones y lo retomo, pero no es algo que ahora haga normalmente. Entonces fui a su casa, la maquillé y me dijo, ¿sabes dónde voy? Yo sabía que iba a una boda, Claro. sin más. Me dijo, ¿a qué no sabes de quién es la boda? Y yo, ni idea. ¿Te acuerdas en una fiesta? Qué fuerte. Pues esto fue Halloween. Halloween suele ser en octubre o noviembre y esto sería verano. O sea, no llegó al año realmente. No, serían 8 meses, más o menos. Entonces ella era como amiga de esa chica que yo no la conocía y ella iba a la boda y ella ya estaba embarazada. La novia. No, ya. La marcaste de por vida, macho. Entonces hay cosas o situaciones en aquel momento, pues no siempre la gente te lo cuenta. En este caso había una amiga como en común y fue ella la que me lo dijo. ¿Y alguna historia que cuentes que la persona iba por mal camino y justo vio algo o visteis algo juntos y luego salió de esa barrena, por así decirlo? O sea, sí que hay muchas veces de cosas del coche, típico de, por ejemplo, cara al verano, que la gente pues igual va de vacaciones, de vete a hacer una revisión. Gente que tiene problemas de salud y yo lo veo como muy claro. Este caso sí me acuerdo en particular, era un matrimonio y ella venía a leerse las cartas, él la acompañaba. Me insistieron mucho en que era solo para ella, pero en las cartas, por más que ella me preguntara cosas y yo la contestaba, pero me salían las cartas de que él tenía un problema
de corazón. Entonces yo la primera vez lo vi, lo dejé pasar porque no querían saber nada de tema de salud. En una segunda pregunta, que no recuerdo qué era, me vuelve a salir. Y ya la tercera dije, mira, yo lo siento, me habéis pedido que no hable de este tema, pero es que es la tercera vez que me salen las cartas y es como que no lo puedo obviar. Entonces me sale que él tiene un problema, que no grave, no de que se vaya a morir, pero si no lo pillan a tiempo, sí puede tener un problema. ¿Y ellos conocían ese problema? Pues al principio no me dijeron nada. Yo seguí indagando porque yo lo que veía era como que podía sufrir un infarto. Entonces yo le estuve preguntando si tenía un trabajo estresante, si él estaba nervioso. Me contestaba ella, que él era muy tranquilo. Son cosas que no siempre tienen que ver. Entonces, luego sí que me estuvo comentando él que en su trabajo le exigían hacer las cosas en unos tiempos y que muchas veces pues sentía que no le daba tiempo y empezaba a tener sudores fríos, palpitaciones. Mucho estrés. Mucho estrés. Y yo le dije que cuando eso ocurriera fuera a una farmacia a tomarse la tensión, porque si hay algo que está descontrolado en la farmacia saben leerlo y vas al hospital. Entonces ella luego sí me confirmó que otra tarotista le había comentado que él iba a tener un infarto. ¿Coincidisteis las dos? Sí, yo eso me lo dijo al terminar la sesión. Qué fuerte. Entonces, esta persona si se cuida, no tiene por qué llegar a tener un infarto. Sí, lo que comentabas tú, de que no sentencias, sino Eso que es. les haces que cambien sus hábitos o sus conductas para que no lleguen a tener ese problema en el futuro. Sí. Esto con la medicación muchas veces se puede controlar, o comidas. O sea, lo primero es una analítica, obviamente, pero es muy difícil ir al médico y que le cuentas. Ya, una tarotista me ha dicho, ¿no? Claro, eso así no le van a hacer caso. Le pueden dar paso a psiquiatría. Sí, o sea, quería hablar de esto al final, pero bueno, ya que lo has sacado, el tema de los prejuicios hacia la gente como tú, hacia las brujas. Vale, es terrible. Es terrible, ¿no? Sí, luego hay zonas en España que se nos castiga más que en otras. O sea, hay lugares como Galicia que está muy tipificado el que haya meigas, e incluso Asturias, pero poco más, pocos sitios más. Sí que en Canarias también hay mucho auge, pero desde luego Cantabria no es el mejor lugar. Entonces sí que la gente juzga tanto a los que nos dedicamos a esto como a la gente que viene. Sí, al que lo consume como al que lo imparte. Porque para que la gente sepa, ¿cuánto tiempo llevas tú en este mundo? A ver, eso, el primer curso tenía pues sobre 15 años más o menos, 15, 16. ¿Tienes ahora? Ahora 40. ¿Y cuánto llevas trabajando cobrando por esto? Pues llevaré 20 años. Claro, que son 20 años de experiencia, que también comentaste como que había también mucho intrusismo laboral, ¿no? En lo del tarot. Claro. A ver, yo quiero intentar pensar que esto ocurre en casi todos los trabajos. O sea, en todos los trabajos hay gente que es negligente con lo que hace, que no sabe lo que hace o que lo hace mal. Abogados, médicos, profesores, o sea, un albañil. En todos los trabajos hay buenos profesionales y, bueno, estafadores incluso. Entonces, esto es algo más. Lo que pasa es que aquí, como no hay ninguna titulación oficial, pues es mucho más difícil de saber si esa persona pues es profesional o no. Al final esto funciona muy del boca a boca. De si a alguien le fue bien y lo va contando, o si a alguien le ha ido mal y también lo va contando. Claro. Pero realmente no hay una titulación o algo que puedas decir o demostrar. Que te avale que Eso es, que tú sabes o no estás sabes. formado. Sí. Porque me comentaste que muchas personas que se quedaban en paro con 50 años, 60, se hacían un curso de tarot y se ponían a echar las cartas diciendo que llevaban toda la vida. Como son personas mayores, ya es como su aval, ¿no? Es que al final la gente cuando va a leer las cartas, sin querer, van pensando en una persona mayor. Entonces, les da más confianza encontrar una persona mayor que una persona joven. De hecho, me va mejor cuantos más años tengo que cuando era joven. Porque al final, en esto, por suerte, ayuda los años.
Así como hay otras profesiones que es al revés, que cuantos más años haces, pues te puede ir peor, pero esto precisamente no. Entonces, si una persona, mujeres que, bueno, pues que económicamente pues están bastante justas a final de mes, que ya tienen una edad que no pueden hacer cualquier tipo de trabajo, pues hacen un curso y leen las cartas. ¿Qué pasa? Que si tú preguntas cuánto tiempo llevas leyendo las cartas, alguien que tenga 60 te dice que lleva 40 años. Y te lo crees. Eso es. Cuando tú tienes 40 años, Sí, ¿verdad? Que tú sí, eres una sí, persona sí. muy joven. Yo cuando te hablé dije yo, a ver qué me encuentro, porque la mítica imagen que tenemos de las películas de una tarotista es una bruja muy mayor, con el pelo canoso, la capucha, ¿no? Sí. La nariz larga, y me encontré contigo y dije, ah, qué chica más joven. Y eso que llevas 20 años en el sector. Claro, sí, sí. Al final, eso son cosas que van ayudando y luego la gente, bueno, pues se queda muchas veces en un punto. O sea, la mayoría de la gente que lee cartas aquí lo lee en su casa. No están al público. También Entonces, aquí la gente entraba como a escondidas, me dijiste, ¿no? sí, porque está muy juzgado el hecho de entrar a un lugar de este estilo. Entonces, el qué dirán en Santander, pues hace mucho daño. Es un pueblo, Sí, a la gente le sí. importa mucho La imagen. sí, lo que piensen. Entonces sí que yo, bueno, pues tengo un biombo que le pongo para que nadie pueda ver quién está dentro. Ya ahora que he ampliado, bueno, pues no suele ser necesario, pero mucha gente sí lo necesita, que guardes la intimidad. Claro. Sí. Como en la psicología, en el coaching, Sí. obviamente la confidencialidad, ¿no? Un poquito. ¿Te han llegado a llamar estafadoras por tener prejuicios sobre el tarot? Abiertamente así, no. Educadamente te lo han dicho, ¿no? Educadamente sí, porque al final, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, pues al final sí que es una profesión que no deja indiferente a nadie. Entonces siempre tiene alguien algo que decir. Sí. Entonces está la típica persona que comienza diciendo que ellos no creen y al no creer ya dan a entender que es mentira y que es una estafa. Entonces, en la medida en que la gente, bueno, también depende de lo respetuosa que sea la persona. Porque hay muchas cosas a las que no creo, pero respeto. Pero no todo el mundo guarda respeto. ¿Se puede ser tarotista y creer en Dios? Sí, de hecho, la mayoría de las tarotistas tienen un altar con sus santos o vírgenes, arcángeles, imágenes de Dios, de Jesús, sí. O sea que sí que está acompañado de la religión, el tarot. Sí, porque al final es una vía espiritual. La gente que lee las cartas suele ser creyente y suele ser muy espiritual. Entonces, a la hora de protegerse, pues usa muchas veces algún santo o hacen oraciones. Claro, como es que como en la Inquisición, la religión pues mató muchas brujas en las hogueras, igual os habéis separado un poco de lo que era esto del tema religioso, del Hay cristianismo, de vaya. todo. De todos modos, como la mayoría de la gente suele ser más mayor, sí va en una línea más cristiana. Yo realmente no creo en ninguna religión en particular. Creo en el concepto de la espiritualidad, pero no en ninguna religión exacta. O sea, tengo mis propias ideas. en Eres ese agnóstica, aspecto. ¿no? Sí, Que creo que es que crees que existe algo, pero no sabes qué forma tiene o quién es, ¿no? eso es. Vale, perfecto. Y aquí es donde echas las cartas siempre, ¿no? Aquí he hecho las Porque cartas. estamos en tu local y como hemos comentado antes, Blancabel, aparte de tarot, hace Reiki, Sí, sesiones chamánicas, hipnosis regresiva y coaching espiritual, ¿no? sí, Entonces, yo creo que del tarot hemos hablado bastante bien, yo creo. sí. ¿Hay algo más que quieras comentar? No, así está bien. Perfecto, pues yo creo que podemos pasar al siguiente bloque de la entrevista, que eliges tú, Reiki, sesiones chamánicas, lo que tú quieras. ¿De qué Vale. quieres que hablemos? Del Reiki, si quieres. ¿El Reiki? Sí. Pues transición. El Reiki. ¿Qué es el Reiki? A ver, el Reiki es una sanación de energía de alta vibración que se hace a través de las manos. O sea, el que hace el Reiki hace de canal como si fuese una antena parabólica, ¿vale? Que coge la emisión buena,
Entonces coge energía de alta vibración. Hablan de la fuente o de Dios, o depende de lo que tú creas. Energía o de amor o de paz. ¿Vale? El que hace Reiki hace de canal y con las manos transmite esa energía a la persona. Entonces Vale. esto lo que ayuda es a eliminar bloqueos, a mejorar, a sentirte con más paz, incluso, a ver, no es que te cure, pero sí te ayuda a aliviar dolores. Vale, a la hora de ejecutarlo es como una especie de masaje o simplemente es posar las manos. ¿Cómo es? Es posar las manos, hay gente que no las posa tan siquiera, ¿eh? Que las pone cerca y ya así vale, no hace falta, porque de hecho también esto se puede hacer a distancia. Entonces lo que vas haciendo, yo sí poso las manos, me ayudo de hecho de piedras que tienen que ver con los chakras para potenciar lo que yo estoy haciendo. Entonces lo que hago es posar las manos en distintos puntos del cuerpo, pero no hay que desvestirse, no... O sea, es con ropa. Cuando has dicho a distancia es, entiendo, juntos pero con las manos separadas, ¿no? No, a distancia es totalmente a distancia. ¿Por videollamada? Sí. ¿Y cómo funciona por videollamada? O sea, al final es un poco lo mismo, o sea, la energía no entiende de lugar, ni de tiempo, ni de nada. Entonces, sí que yo me suelo acompañar de una foto para poderlo yo visualizar mejor. Realmente, si conozco a la persona no hace falta y en el fondo no hace falta. Pero es más fácil de poder enviar algo a alguien si sabes a quién se lo estás mandando. Vale, o sea, si por ejemplo yo te llamo Sí. y no sabes ni quién soy, ni mi cara ni nada, no me puedes hacer un Reiki por llamada, entiendo. Por llamada usaría desde la voz. Como Pero como una relajación guiada, por ejemplo. Sí. Solo que yo aquí no hablo tampoco, ¿eh? Yo no digo nada. Pongo una música relajante, que eso al final también ayuda, ¿eh? Porque al final, si aquí metemos la parte de sonora, pones algún incienso, o sea, eso ya a la persona ya la ayuda a relajarse. Pero yo hablo de algo más interno. Estos son adornos que sí que ayudan, porque al final la aromaterapia funciona, la parte de terapia de sonido funciona, pero el Reiki realmente es otra cosa. ¿Y ellos hablan durante la sesión? Normalmente no, O sea, es silencio, es como una relajación profunda sí. en la cual tú intentas como alinear sus... Claro, ¿se llaman chakras o cómo se llaman los puntos de energía? Se llaman de muchas maneras, pero sí, la común, la que todo el mundo conoce, es la de los chakras. Hay 7 puntos principales. Digo principales porque es que hay muchos más. Pero hay 7 que podríamos decir que es lo que rige casi todo nuestro organismo. Dependiendo cuál esté mal, se sabe si esa persona tiene un problema físico o emocional, ¿eh? Porque esto va muy de la mano. Todo empieza siendo emocional, luego pasa a la parte de la materia que es el cuerpo. Lo somatizas. Eso es. Vale. Entonces aquí es intentar prevenir la parte de somatizar. Vale, ¿y los puntos dónde se encuentran? ¿Están siempre en el mismo lugar en todas las personas, ¿no? ¿O cada No, persona no. los tiene en lugares diferentes? Todos los tenemos en el mismo sitio y los animales también se les puede hacer Reiki. A perros o gatos, a mascotas se les puede hacer Reiki. Los puntos son los mismos. Mi gato para que se quede quieto no sé yo cómo lo podrías hacer, ¿eh? Bueno, pues ahora, por ejemplo, que es típico en Nochevieja que haya tanta pirotecnia y demás, pues muchas veces se les hace para que estén más relajados, para que no tengan miedo. Incluso perros que llegan a realmente pasarlo muy mal, que les tienen que medicar. Vale, pues esto lo que hace es ayudar a no tener que medicar. Qué curioso, no sabía que también a los animales les podía alinear las... Todos somos energía, Sí, sí. entonces en la medida en que algo tenga energía, tú puedes hacer Reiki. Vale. A una planta, También. claro, a todo lo que tú veas o Que te da vida, ¿no? todo lo que tú puedas tocar, se le puede hacer Reiki. O sea que también puede haber objetos que estén cargados de malas energías, ¿no? Exacto. Esto funciona, la gente entiende cómo funciona un ritual maléfico, vamos a decirlo así, para enviar que le pase algo a alguien. ¿Vale? Esto sería la inversa. Cuando tú lo mandas a distancia, es para desearle que a esa persona le vaya bien.
Si el vudú sería para lo contrario. Sí. Bueno, el vudú es una religión que se hacen muchas cosas. Lo que pasa es que solo se conoce la parte mala, La de los muñecos, ¿no? la de los muñecos. Con los alfileres. Sí, pero es más extenso que eso. Es como la santería. Hacen cosas malas y hacen cosas buenas. Vale, aquí lo que se hace es esa parte de enviar energía, de mandar energía de alta vibración a lo que sea que puedas tocar. Entonces, Vale. hay gente que lo hace, por ejemplo, en los cursos, cuando yo hago talleres, pues es típico de enseñar a la gente cargar el agua con energía Reiki. Ese agua luego tú te le vas a beber. La comida que hayas preparado, hacerle Reiki. Entonces ya no solo que te hagas tu Reiki a ti mismo incluso, sino poderlo comer. A tu entorno también, ¿no? Eso Para es, a tu rodearte de buena energía. Sí, a tu casa, a tus muebles, al teléfono si en un momento determinado se ha apagado y no sabes por qué. Ya. ¿Y los focos de energía, estos, los chakras, los puntos de los chakras, dónde se encuentran en las personas? Vale, empezaremos por el primero, que sería en la parte genital. ¿Vale? Ese sería el primer chakra, que es el chakra raíz, que es el que te mantiene como anclado al mundo físico. Vale, el segundo chakra, que sería más o menos, la gente lo pone a la altura del ombligo. Vale. Vale, ahí lo que hace es en la parte de las cosas que a ti que te gustan. Cuando alguien está, por ejemplo, muy triste o muy apático, ese se nota porque es como que no disfrutas con nada. Es el chakra que te hace disfrutar. El de debajo del ombligo, ¿vale? Vale, es el que tiene que ver con las relaciones sexuales, con el comer y disfrutarlo. O sea, todo lo que tú hagas que lo disfrutes es el que lo rige. También van asociados los colores con ellos, ¿eh? El primero Color. sería el rojo, Ah, vale. el segundo el naranja. O sea, el genital es el rojo, Sí, el del ombligo es el naranja. sí. Luego en la boca del estómago está el tercero, que se llama el plexo solar, es amarillo. Y esto es un poco como tu energía vital, como en los videojuegos, el maná. Sí. Ah, el maná. Ah, vale, la magia, ¿no? La magia, pero luego eso, como tu energía. Cuando se te va acabando o lo tienes completo, entonces cuando tú estás cansado, es un punto que por ejemplo, típico que a veces la gente llega justa de tiempo o un poco tarde, ya se le tiene un poco tocado. O sea, la gente que llega tarde tiene el maná tocado. Un poco porque al final ya llegan cansados. Es como creían que no iban a llegar y han corrido para poder estar a tiempo y ese ya le tienen, o han madrugado, por ejemplo, o han dormido mal. La fatiga, ¿no? Un poco. Sí, eso es. Luego sería el chakra del corazón, el plexo solar es el amarillo. Sí, el de la boca del estómago, Sí. ¿no? El siguiente sería el del corazón, que aquí se usa el color rosa o verde y tiene que ver con todo lo emocional. Tanto el amor propio, el tuyo, el que tú te quieres o no, como el que puedas sentir o no por los demás. Gente que siente que nadie le quiere o ha pasado por una ruptura, que tiene como el corazón roto, pues ese chakra se ve afectado. ¿Y por qué es o verde o rosa? ¿Depende de la persona? No, eso al final, normalmente, o sea, el Reiki es una técnica japonesa, bien, y ellos usan el color verde para, bueno, porque ellos lo ponen como el equilibrio. Vale, está el cuarzo rosa, que es el típico color que aquí se asocia con el amor. El rosa, sí. Entonces, hay mucha gente que usa el rosa por esa idea de que simboliza un poco el tema del amor. Vale. Ese sería el quinto, ¿no? Sí. No, el 1, 2, 3, el Sí. cuarto. Sí. El Luego cuarto. sería el quinto, que sería el de la garganta, Vale. que ese es el color del azul, que tiene que ver con la expresión, con lo que dices, con, por ejemplo, la gente que suele tener afonía es porque no dice lo que piensa. Se lo guarda para ella. Se lo guarda. Por ejemplo, en una discusión, en un problema que tú hayas tenido, que no has dicho lo que tú querías, muchas veces notas un nudo en la garganta literal, Sí, que no te deja hablar. que no te deja hablar o que te molesta para tragar saliva. Eso tú vas al médico y no hay nada, pero tú sí lo notas. Es emocional, ¿no? Es emocional, pero lo que me refiero es que tú notas físicamente Como si como una tuviera- bola. Claro. Eso es energía.
es energía estancada, en ese punto en particular. Entonces lo que hace la energía cuando es negativa se va volviendo más densa. Y al volverse más denso tú lo notas. Eso puede deshacer. Pero en la medida en que no lo haces, se va a generar un problema a nivel físico. Por eso se recomienda a la gente, cuando tiene ese chakra afectado, que dibuje, que baile. O sea, modos de expresión no tienen por qué ser verbales, pero modos de expresión. Que pinte, pero que no tiene que pintar bonito. Que saque lo de dentro, Que ¿no? saque lo de dentro. Eso es. El siguiente sería en el entrecejo, que es como el tercer ojo, y aquí se pone normalmente el color morado. ¿Vale? Es el que tiene que ver con la intuición, con el tener la mente abierta. Gente que tiene una mente como muy cuadriculada o muy fija tiende a cerrar ese chakra. Entonces aquí se va todo acompañado de un consejo para mantenerlo equilibrado. ¿Qué puedes hacer? En una sesión de Reiki siempre va a acabar todo equilibrado, pero en la medida en que tú vuelves a hacer tu rutina y sigues cayendo en los mismos patrones, todo vuelve al punto de inicio. Sí, claro, si no se corrige. Eso es. Entonces esto, aparte de una técnica, también es una filosofía de vida. El mantenerte como en esa paz, en esa tranquilidad y saber qué chakra tienes mal y qué hacer para mejorarlo. A la gente se le dice qué puede hacer si tiende a tener, pues eso, dolor en la boca del estómago. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se puede recargar? ¿Cómo puede soltar? O sea, que realmente alguien que viene aquí a hacerse Reiki sí que sale con alguna respuesta o alguna práctica que tengan que hacer en su día a día para mejorar ese punto que tiene dañado. Sí. Vale. No todo el mundo lo quiere, ¿eh? O sea, a mí me ha coincidido de que me digan, me es más cómodo venir aquí que cambiar. No, sí, también, claro. Como el que va al gimnasio se rompe el hombro, bueno, se lesiona el hombro y sigue yendo, va al fisio, pero no corrige la técnica o lo que sea, que sí que Eso va a es. seguir lesionándose del hombro, ¿no? Sí. Aquí la idea no es tener gente, como digo yo, pacientes o gente crónica. La idea es poder corregir y que esa persona lleve un estilo de vida saludable para él y para los demás. Sí, porque al final estando bien tú mismo, también tu entorno va a estar mejor, por Claro. supuesto, lo proyectas, ¿no? Eso es un efecto dominó. Entonces, Claro. cuando tú estás bien, lo de alrededor está bien. Si tú estás mal, lo de alrededor también está mal. Suele ser así, sí. Vale, y el último, El séptimo, ¿no? sí, el séptimo, que estaría como en la coronilla, en la cabeza, ese tiene que ver con la espiritualidad. Se le asocia un color blanco y es como la fe. Este sí que es complicado en la medida en que esté mal de mejorarlo, porque la fe se tiene o no se tiene. Ya. Es difícil de trabajarla. Es fácil tenerla cuando las cosas están bien, pero es muy complicado de mantener cuando las cosas están mal. Es un poco como el confiar. ¿En qué? O sea, ¿realmente en qué? Bueno, pues a veces cuando no es alguien creyente, porque bueno, viene gente a hacerse Reiki, pero no tienen por qué ser creyentes, pues aunque sean en ellos mismos. No hace falta tener que creer en un ser superior o en algo Externo a ti, ¿no? externo, eso es. Con que tú creas en ti, a veces sirve. O sea, tenemos esos 7 puntos cardinales, madre mía, se me ha ido la pinza, de chakra, perdón, y se ponen boca arriba o boca abajo. Primero boca arriba y luego boca abajo, porque los chakras es como una especie de embudo, o sea, hacen como un giro y vamos a decir que están por los dos lados. Ah, vale, o sea, que atraviesan. O sea, si se ve Eso aquí, es. también se ve por detrás, ¿no? Sí. Vale, vale. Entonces, podríamos decir que la parte de adelante es tu presente y lo de atrás es tu pasado. Representa un poco eso. Tú puedes tener los chakras de adelante bien, pero atrás no. Vale. Y tú pasas las manos y equilibras un poquito las energías que tengan malas, las llevas hacia lo positivo, ¿no? Por así decirlo. Aquí realmente lo que se habla es, la gente entiende que tú quitas y pones. Es la manera fácil de entender. También se hace cirugía astral en estas cosas, que sí sería un poco, si alguien tiene un bloqueo realmente importante, se tiende a quitar ese nudo. Pero yo, si no es imprescindible, no lo hago porque la gente se siente muy cansada. Pero realmente
en una sesión de Reiki lo que te hace es transmutar esa energía que está vibrando bajo, volverla en positivo. Vale, o sea que no, o sea que también tiene que ser como una parte activa de la persona que está recibiéndolo, ¿no? Bueno, el que lo recibe no tiene por qué estar haciendo nada, ¿eh? Pero no tiene que, yo qué sé, que concentrarse o simplemente es dejarse hacer, 100%. Es dejarse hacer, sí, claro. Tú tienes libre albedrío. Si alguien no quiere recibir Reiki, no va a recibir nada. Si alguien viene aquí a veces, porque hay gente muy insistente, que trae a su pareja y esa persona en el fondo no quiere. O sea que tiene que haber por lo menos una voluntad activa de la persona que va a recibirlo. Sí, Eso porque sí. si no, no llega. Es como que se cierra, vamos a decir, cierra todo acceso a la parte energética y da igual, no llegas, no puedes hacer, no puedes trabajar con alguien que no quiera. Claro. Entonces, lo mínimo es que la persona quiera cambiar algo. Si la persona no quiere cambiar nada, no tiene sentido hacer nada. Van a estar cerrados los canales, ¿no? Eso es. ¿Y cuál es el problema por el cual más viene la gente? ¿Amoroso también? Por estrés, Por estrés. sí. Normalmente con el Reiki sí puede ser por una ruptura, pero normalmente es estrés en general. Y la gente ya viene en un punto bastante malo. Si la gente hasta que no parte no va al médico, no va... Yo soy igual, ¿eh? Entonces, cuando ya realmente están que no pueden más, vienen. Entonces, de aquí sí salen con... La sensación que más suelen comentar es como flotar. Que a mí me hace un poco de gracia. Tienden a levantarse muy despacio. Entonces, es como el sentir que están muy tranquilos. De hecho, igual venían con un problema en la cabeza y se les ha olvidado. O no saben luego cuando salen por la puerta si tienen que ir para la derecha o para la izquierda. Si no salen desorientados. Sí. Dicen, ¿a qué he venido yo aquí, no? Entonces sí que es una sensación de dejar la mente en blanco. Y ahí es donde realmente se resuelven los problemas. O sea, cuando tú tienes una mente hiperactiva, que es lo que la gente suele hacer cuando hay un problema, es darle vueltas a ese problema y vuelves y vuelves y vuelves. Así tu mente se vuelve un caos. Y desde el caos no arreglamos nada. Lo que tienes es que serenarte, tranquilizarte y así es como te van a llegar las respuestas. Y tú sí que das consejos aquí, rollo, tienes mal este chakra, yo te recomiendo hacer esto para intentar mejorarlo. Si no me preguntan, muchas veces no. Vale. ¿Y cuánto suele durar más o menos la sesión? La sesión son una media hora, Media hora más o menos. sí. Vale, perfecto. Más o menos, ¿tienes por aquí las piedras que utilizas para que la gente las vea un poquito? Bueno, en principio empiezo siempre con un péndulo, testando un poco los puntos Esta chakra mosca. para ver cómo están, si están muy abiertos, si están cerrados. O sea, con el péndulo puedes saber si tienen los chakras abiertos o... Sí, por ejemplo, si yo te miro el del corazón, en teoría el péndulo tiene que hacer eso, es hacer vueltas. ¿Eso es bueno? Sí. Es que a mí esto me da un poco de mal rollo decir, ¿eh? Vale, depende de tu energía, va a tener un diámetro u otro. Se va a mover más o se va a mover menos. Pero no puedo llegar a hacer esto, ¿no? O sea... Sí puede, pero ahí estaríamos hablando de que está demasiado abierto. Ah, que hay que encontrar un punto medio. Eso es. Vale, El equilibrio, vamos a decir que es el ideal. Entonces, Vale, el que vale. esté parado o se mueva muy poco, o que se mueva demasiado, alguna vez se me ha escapado de que se me caiga, de que hace esto y no así, me lo ¿eh? espero y se me cae. Madre No es mía. lo normal, pero alguna vez sí que me ha pasado. Entonces, lo que intento es, bueno, hay veces ya la gente que la conozco, entonces ya sé más o menos si... Pero bueno, esto me suele pasar con gente nueva que no me espero Claro. este punto. Vale, este sería el del séptimo. A ver si voy en orden. Ahí Es tienen un que cuarzo ver- blanco. Claro, tiene que ver con el color Claro. del punto, del chakra. Sí. Este sería el de... Esto es una amatista, que sería el El del tercer tercer ojo. ojo. Vale. El de la garganta, El azul, el del corazón, que tú lo tienes verde, no rosa, ¿no? sí. Vale. El del plexo solar, el de La boca del estómago. estómago, el del ombligo Naranja, dijiste, ¿verdad? y Y el primero. rojo, el de la zona genital, ¿no? Eso es. Entonces irían en ese orden que
lo que va a hacer es ayudar a potenciar. Yo sí que las tengo todas como en bruto, quitando el citrino que está un poco pulido. Sí. Las piedras siempre guardan más potencial cuando es en bruto que cuando están pulidas. Vale. No huelen a nada, ¿no? No, esto no... O sea, luego se limpian con agua y sal, las meto en un vaso y ya está. Limpias de energías de la persona, porque sí que al final... Se puede contaminar. Sí, Claro. eso es. Y este es de cuarzo, el péndulo. Está chulo el péndulo, ¿eh? No me imaginaba que ibas a hacer lo de girar. O sea, que claro, y si se queda quieto, malo. Si se queda quieto, estaríamos hablando de que está cerrado. Y Cerrado del todo no suelen estar, pero bueno, sí que tiene tan poca energía ese punto que no ni se mueve el péndulo. Cerrado al final es una zona muerta. No es tan literal, a no ser que esa persona pues tenga una parálisis, por Ya. ejemplo, ahí sí, pero normalmente es que no le llega suficiente energía al péndulo. Esto es como cuando tú llenas el lavabo de agua, ¿vale? Y pones el tapón, se llena, le quitas el remolino que hace. sí. Así son los chakras, por eso él gira. Si tú en ese desagüe pones una piedra, ya no hace ese remolino. No, porque está bloqueada, claro. Está bloqueado, hace algo raro. Sí, el agua fluye, pero... Vale, eso puede menos. hacer el péndulo. Cuando hay un bloqueo, lo que hace es girar de otra manera. Puede hacer perpendiculares o puede hacer... No hace círculos. O sea, que mi corazón está bien. Sí. Perfecto. ¿Algo más que comentar sobre el Reiki? ¿Que creas que se haya podido quedar en el tintero? A ver, yo termino siempre con cuencos tibetanos y con el gong, que es una filosofía de vida. O sea, al final la idea no solamente es lo que es el Reiki, tienen como sus normas para hacer diariamente. Entonces, el truco siempre que tú quieras cambiar algo es solo hoy, solo por hoy. Cualquier cosa que tú quieras hacer o te quieras proponer, propóntelo hacer solo hoy. La idea es que mañana te repitas lo mismo, pero en tu cabeza siempre va a costar menos si tú te proyectas a que solo va a ser hoy que si tú te propones hacer algo por 3 meses. Es más fácil pensar que solo es por un día. El esfuerzo es más pequeño, tu cabeza lo percibe como Te abruma menos. por un día. ¿Quién no puede hacer el esfuerzo? Pero el tema es repetirlo, claro, todos los días. Eso es. Si un día, por lo que sea, no lo haces, tampoco te vas a sentir mal. Porque es solo hoy. Eso es. Porque no te has proyectado a 3 meses. No estás rompiendo ninguna promesa. Ya, te entiendo el punto, sí. Entonces, la gente que hace dietas, la gente que quiere hacer una nueva rutina, la rutina lo haces con 21 días que tú hagas un mismo acto, creas una rutina. Y eso es lo que cuesta. Para dejar de fumar, para muchos hábitos que se quieren cambiar, es empezar, esos 21 días. Sí, la mítica ley de los 21 días, que Eso es. se genera un hábito, ¿no? O Sí. se corta un hábito, sí. Aquí la idea es hacerlo solo por hoy. Solo hoy. ¿Quién no puede hacer algo solo por un día? Sí, para que no te abrume, ¿no? La carga de tener que hacer algo durante mucho tiempo seguido. Eso es. Vale, perfecto. ¿El cuenco lo tienes por aquí? Mira, les tenés ahí. Les tenés todos ahí. Vale. Voy a acercar mi micro. Justo donde tienes, ya verás, Cada uno va como para un chakra diferente. Ah, también hay un cuenco por Sí, Por pero chakra. no importa. Tú pon la mano. Abre la mano. Tengo un anillo, ¿importa eso? No. Tú extiende los dedos. Sientes la vibración. Vale, este es especial. Porque le puedes coger. ¿Y se puede hacer eso en este? O sea, sí que relaja esto, ¿eh?
Uf, Claro, sí que relaja esto, ¿eh? Esto lo que tiene es que yo esto no lo puedo agarrar. Si lo agarro ya pierde el sonido. Pero esto yo lo poso en la persona. Al estar tumbada, tú esto lo posas y este va en la parte del corazón. El otro es un poco más grande y es un sonido más grave. Este vamos a decir que es el intermedio y este es más agudo. Porque también los chakras tienen sus notas Musicales. musicales. Anda. Empezaríamos con el do. ¿Y cuántas notas musicales hay? Do, re, mi, fa, sol, la, si, 7. Ah, claro, sí. Igual que los chakras. Tengo que hacerlo como al cole, tampoco te rías de mí. Entonces la idea es que cada chakra tiene su propio sonido. A ver, yo no pongo 7 cuencos porque entonces la persona... La catapultas. no me caben. O sea, las sepultas, vamos. Sí que hay diapasones que la gente a veces usa si tienes un chakra realmente mal y usan ese diapasón. Yo con estos me funcionan. Entonces, el sonido realmente más grave sería el del gong, que ese es el, vamos a decir, el primero y el segundo chakra. Para los que son un poco más de arriba sería el otro cuenco, este para la zona del corazón y ya a partir de la garganta sería este. Sí que te envuelve cuando me lo has pasado. Sí, suena muchísimo, ¿eh? No sabía que aguantaba tanto la vibración. Eso depende del tipo de cuenco, es que aquí ahora es otro mundo. ¿Y eso depende de la energía que tenga yo, la cantidad de vibración que emana, o eso no tiene nada que ver? Depende del tamaño del cuenco y de los metales de los que sea el cuenco. ¿Esto qué es cobre? Eso son 7 metales. Entonces sí tiene cobre, pero tiene una parte de plata, tiene una parte de estaño, tiene una parte de oro, son 7 metales. Los que son, eso ya de un precio. Les hay que son de latón, les hay de 3 metales, de 5 metales. Vamos a decir que ahí está como la pureza que vas a tener luego en el sonido. Entiendo, sí. Pues muy Son chulo. hechos a mano. Estos Sí, en se particular. nota, se nota. Entonces están martilleados y demás a mano. Si ya verás, coge el otro que hay ahí, que le ves grande, pero ya verás. No la he liado, ¿no? No. Pesa menos este, aunque sea más grande. Sí. Esto es un formato que es antiguo, ya no les hacen. Estos son ahora son los nuevos que están haciendo ahora, que aunque sea más pequeño, pesa mucho más. ¿Y el peso influye? El peso influye, sí. Al final, cuando la persona, por ejemplo, se da la vuelta, es mucho más relajante que tenga algo de peso para la espalda. Que te haga cierta presión, ¿no? Eso es. A ver, si se puede hacer, es más complicado. Échate un poco para adelante. Sí que vibra, ¿eh? Bueno, el sonido es aún más duradero que el de estos dos. Sí, dura muchísimo. Entonces sí que esa vibración, vamos a decir, te traspasa. Los que tienen menos metales es solo el sonido. Estos tienen una vibración, que la gente que lo esté viendo solo les llega el sonido, pero los que estamos aquí sí notamos la vibración. Sí, la nota. Sí, este pesa bastante más, la verdad, sí. Es que es como un sonido que te, no sé, como que te atrapa, ¿sabes? Como que se pone por encima de ti y te mantiene como ajeno, ¿no? Un poco, es curioso. Claro, en la medida en que tú tienes una vibración, esto vamos a decir que te lo regula con la vibración del cuenco. O sea, que tocaba siempre con el gong. Sí, O sea, con los tres toca... He dicho gong y es gong. Gong. Sí, el gong es otra cosa. Y con los cuencos tibetanos. Sí.
y la persona se va y o cambia con su vida o vuelve otra vez por lo mismo, ¿no? Sí, a ver, normalmente en Reiki yo tengo que la gente puede venir a una sesión, pero se considera un ciclo hacer 4 sesiones. Entonces yo tengo un precio específico o especial Para cuatro cuatro sesiones o para individuales. Eso es. Vale, entiendo, perfecto. Pues obviamente pondremos por aquí la dirección de este local, tu contacto y todo, para que la gente, si quiere probar contigo cualquier cosa, pues que te contacte. Muy bien. La tercera práctica que realizas, sesiones chamánicas, ¿no? Sí, ¿Quieres que vayamos hacia la zona en la que lo realizas? Muy bien. ¿Y lo explicamos? sí. Transición. Sesiones chamánicas. ¿Qué son las sesiones chamánicas? A ver, las sesiones chamánicas se mezcla un poco todo. Hay una parte predictiva, hay una parte de sanación, hay una parte de, sobre todo a nivel espiritual, de mejora. Entonces, en las sesiones chamánicas yo no uso ningún tipo de estupefaciente ni nada, pero sí hago viajes. Entonces lo hago con el sonido del tambor. Vale. ¿Vale? Es importante que la gente sepa que aunque ahora estemos sentados, se hace tumbados con esterilla y el viaje le hacemos las 2 personas. O sea, imagínate, tú te tumbas, el viaje le haces tú y lo hago yo. Aunque tú no veas, que puede ser que sí, o no sientas nada, que mucha gente también sí siente. O sea, porque el viaje en el fondo lo hacemos los 2. Vale, yo pongo sonido de tambor, porque así muchas veces la persona, hay gente que, bueno, pues que está muy metida en estos mundos y le es fácil, aún no sabiendo, hacer el viaje. Entonces, de ponérmelo solo para mí, pues lo pongo para total. Si no vas a sentir nada, tampoco te va a molestar. Sí que es un sonido repetitivo y constante. Lo que se hace de primera mano cuando se hace el viaje, yo veo cuál es tu animal de poder. Tu tótem, que también se llama así. El espíritu animal, ¿no? Que también se dice en varias Sí. creencias. Entonces, es un animal que conecta con tu misma energía. Entonces vais a guardar muchas similitudes. Él en una versión salvaje y tú en tu versión. Sí que hay veces que dependiendo de la problemática que tenga la persona, ese animal está mal. Puede estar enfermo, puede ser que actúe de una manera incorrecta. Agresivo, ¿no? Sí, incluso agresivo, o que se aísle, que tenga miedo. A menudo ese animal está mal, porque la persona está mal. Entonces lo que yo hago es interactuar con ese animal para saber cómo ayudarte. Hay veces que la gente trae preguntas que sí que quiere saber, por ejemplo, preguntas profundas, porque las preguntas normalmente se le hacen al animal de poder, pero muchas veces ese animal de poder te envía a tus guías, como a tus ángeles de la guarda, o son energías que son de tu grupo álmico, pero no han encarnado. ¿Qué significa grupo álmico? O sea, tu familia, la gente con la que tú te llevas bien o mal, es gente que habéis convivido en otros momentos y se va cambiando los roles. Quien ahora es tu padre, pues en otra vida igual es tu hijo, o es tu vecino, o es tu jefe, o es tu amigo. Se van cambiando los roles según el aprendizaje que necesite la persona. Vale. Entonces, esto, vamos a decir que hay una parte de ti que lo reconocería, que cuando tú fallezcas lo vas a reconocer, pero que decide no encarnar para ayudarte en ciertos procesos. Te ayuda a tu misión, a lo que tú has venido a hacer aquí. Vale, o sea que primero os tumbáis, tú acompañas a esa persona en un viaje, un trance, como llamémosle X, Sí, y tú ves en ese primer momento, en la primera fase, ves al espíritu animal de esa persona, Sí. que se manifiesta de una forma, bueno, es un animal aleatorio, ¿no? sí. Puede ser un lobo, una gallina, puede ser un... No, normalmente son animales, tienen una fuerza. Sí, No va a ser una gallina, que hay gente que tiene miedo, a que sea una rata o algo así.
tu tótem siempre va a ser un animal relativamente potente. ¿Pero un mamífero, reptil? No. Puede ser una tortuga, puede ser un cocodrilo, puede ser un ciervo, puede ser un lobo, puede ser un jaguar. Vale. O sea, que da igual el reino animal al que pertenezca, pero Sí, un animal. sí. Con cierto poder. Sí. Vale, o sea, un gusano no. No. Vale. Sí puede ser un acompañante, el gusano, por ejemplo, si tú necesitas la energía en un momento determinado para algo. Por ejemplo, tú imagínate que preguntas qué tipo de energía necesitas para tu trabajo. Vale, vamos a suponer que sale una araña. ¿Es tu tótem? No es tu tótem. Pero para el trabajo, igual si necesitas adaptarte a la energía de la araña. La araña que hace tejer Sí. y es trabajadora y es perfeccionista. Vale, pues igual para tu trabajo necesitas esas cualidades. Todos los animales tienen sus cualidades. No hay ninguno ni bueno ni malo. Son diferentes y ya está. Eso es. Vale, entonces en este primer viaje tú ves al animal, ¿no? Y dependiendo de cómo esté físicamente, sabes si la persona está bien o mal, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, es un lobo enfermo, sabes que hay algún problema ahí. Si es un lobo agresivo, también habrá algún problema, ¿no? Sí. Y luego este animal te presenta al guía de esa persona. ¿O cómo funciona? O sea, al final el animal de poder está en un plano, los guías están en otro plano. Vale, Sí te muestran, vamos a decir, el camino, pero es otro plano diferente. y tú tanto al animal como al ángel de la guarda, al guía, los ves físicamente, ¿no? Al animal sí, le veo perfectamente. Los guías depende. Hay veces que les veo más nítidos y hay veces que no. Hay veces que son luces de colores, simplemente. Como otra expresión de energía, ¿no? Una luz. Sí, eso es. Vale. Lo que pasa es que sí te dan mensajes. Aun siendo una luz, ¿Y lo escucha la persona o solo lo escuchas tú? normalmente lo escucho yo. Vale. O sea, la persona, aunque haga el viaje, no tiene conocimientos de cómo se hace. Entonces, sí que hay veces que en la medida en que esa entidad hace algo con la persona, le hace algún tipo de sanación, muchas veces sí lo percibe. Puede percibir un calor, o que alguien te ha tocado, o aire. O sea, sí perciben a veces, no siempre. O sea, una percepción física que sería una manifestación de este guía, ¿no? O de esta guía. Sí. Vale. Muchas veces en ese plano de donde está el guía hay seres fallecidos. Que la gente tiende a creer que su guía es un ser fallecido. O sea, todos tenemos un guía, tenemos varios guías, viene, vamos a decir, el portavoz, Sí. pero nunca es alguien con quien tú hayas vivido, porque tú ya naces con un guía. O sea, se te asigna un guía, por así decirlo, ¿no? Cuando naces. Eso es. Luego, si tú tienes un ser fallecido, puede ser que se sume a esos guías tuyos, pero no de primeras, no va a ser tu guía principal. Vale. Tú puedes quererlo mucho, que yo ahí no niego esa parte, pero si tu abuelo ha fallecido y tenéis una conexión importante, probablemente forme parte de esos guías tuyos, pero no es el guía principal. ¿Y qué relación sueles tener con el guía principal que te toca al nacer? La persona. Sí, si yo tengo un guía que nazco con él, ¿qué relación tengo yo con ese guía? ¿Quién Pues es? O- por nuestra cultura ni lo vas a percibir. Pero sí hay maneras. Por ejemplo, lo típico que la gente ve, números espejo, son señales. Lo que la gente dice, "Jo, parece que me han salvado de algo", o que me han llevado por este camino y al final era el correcto, cuando al final parecía que te habías confundido. Te llega de una manera rara un pájaro, por ejemplo. Hay gente que Como mensajes, ¿no? eso es, De la vida, ¿no? De la naturaleza, sí. como mensajes o incluso mensajes que tú pides. O sea, la gente tiene que entender que sí se escucha lo que se pide, pero no siempre te lo pueden conceder, por muchos motivos. O no tampoco con efecto inmediato, ¿no? Claro que... También. Por eso hay una parte de fe. La fe se cultiva precisamente cuando no te lo dan de manera inmediata.
Pero sí que hay, por ejemplo, ejercicios que se pueden hacer fácilmente en que tú tengas una pregunta relativamente sencilla y pidas que en el día de hoy te muestren de alguna manera una respuesta. Y esa respuesta puede venir de muchas maneras. Pueden venir en números, puede venir de alguien que está hablando por teléfono y de repente dice la palabra clave que tú Sí, necesitabas. una canción, ¿no? Algo, Una sí, canción, puede ser un anuncio de televisión. O sea, puede venir de muchas maneras. O simplemente una pluma que acaba de caer, por ejemplo, en tu mano o en tu hombro, como un mensaje, una respuesta. Vale, y una vez tú ves a ese guía o ves la luz que representa y demás, que le preguntas algo o se comunica contigo, o sea, ¿cuál es la finalidad realmente de conectar tú con el guía de la otra persona? Hay gente que trae preguntas. Preguntas como misión de vida, o sea, como preguntas muy trascendentales y lo responde. Pero tienen que ser eso, trascendentales. No te van a decir si tienes que vender tu casa o no. Ya, Entonces, sí que a veces te dan consejos. Es lo que ellos... Si la persona no tiene preguntas, no pasa nada. Pero yo sí le pido que me dé un mensaje. Entonces, en la medida en que te dan un mensaje, tú ya estás ayudando a esa persona. Siempre tenemos alguna parte que no terminamos de entender, que no conseguimos explicarnos, que lo vemos de manera injusta. ¿Vale? Y ellos te dan como ese punto de luz que no literalmente de solución, porque al final la solución la ponemos nosotros. sí, todo al final, nuestro destino depende de nosotros mismos, Sí. ¿no? ¿Tú eres de las que piensa que el destino está escrito o que somos capaces de moldearlo? Venimos con una misión. Entonces, en la medida en que tú vas, vamos a decir, por buena línea, tendrás éxito. Y si no vas por buena línea, te va a ir mal, con la intención de cambiar. Entonces, en el destino nuestro hay cosas que sí están escritas, como quiénes son tus padres, porque al final les has elegido tú. En realidad, también ellos te han elegido como hijo, pero tú les has elegido como padres. Hay una parte en la que, muy pequeña, pero que si tú tienes hijos, es por destino. Y con quién los has tenido, por bien o mal, o de una manera traumática, también. Pero la mayoría de las demás cosas las elegimos nosotros. Claro, que digas tú esto siendo tarotista rompe un poco el canon o el prejuicio de que la gente se crea que todo lo que tú predices, por así decirlo, va a ser verdad, ¿no? Que es un poco también lo que yo creo que mucha gente piensa de... Claro, al final las cartas lo que hace, sí te pueden pronosticar en la línea en la que tú vas, hacia dónde te diriges. Pero no significa que tú no puedas cambiar de dirección. Exacto, eso es. La idea es que sabiendo hacia dónde vas o simplemente qué quieres, qué camino es el correcto, vamos a decir, o el más rápido, porque correctos son todos, pero no son todos igual de largos. Entonces, lo que todo el mundo quiere o lo ve como buen camino es el más corto. Claro, si el fin es el mismo, mejor que sea corto que sea largo, claro. Eso es. Entonces, hay una parte en la que no todo el mundo tiene el aprendizaje, partimos del mismo punto, de la misma conciencia, no partimos de ese mismo punto de conciencia. Entonces, hay gente que tiene que aprender desde unos puntos y otra gente desde otros. Es como ahora, por ejemplo, que empieza el año, la gente tiende a mandar pues muchas cosas de internet que son de broma, Sí. pero como que este año hablan de que Dios pone sus batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Una frase muy mítica, sí. Entonces la gente tiende a creer que cuanto espiritualmente más evolucionado estás, más problemas tienes o más difíciles son. Sí, también dicen que cuanto más inteligente eres, menos feliz eres también. Pero al final es una manera en que tú lo percibes. El ser feliz es una decisión.
bueno, también es un poco contextual, ¿no? Depende... Es contextual, pero no deja de ser una elección. Si tú decides que te lo vas a pasar bien en una fiesta que vas y pones todo de tu parte, Sí, la predisposición hace mucho, eso sí. hay una parte en la que sí. Está claro que Sí. si hay un familiar tuyo que ha fallecido, va a ser una época mala. Pero si tú realmente decides ser feliz, ese duelo le vas a pasar más rápido. Sí, eso sí, eso sí. Entonces no deja de ser, es como el quererse cuidar. Es una elección. Hay gente que ya parte de mala salud o de buena salud. Pero esto al final es algo que tú te empeñas y decides. Y hay mucha gente que está pasando por momentos realmente muy malos, tanto de salud como sentimental, económicos, y están dando palmas y bailando. Sí, bueno, luego hay un poco como lo de Gaza y demás, ¿no? Eso sí que ya hay, por muy buena actitud que tengas, siempre va a haber cosas que feliz va a ser imposible que seas. Sí, pero sí que si tú vas a la India, que hay mucha pobreza, no vas a ver a la gente tan amargada como están aquí, Ya. por ejemplo. Porque al final sí que es una decisión. También el budismo, no, perdón, el hinduismo también es una religión completamente diferente. Claro, al final de la sociedad nuestra se parte de muchos prejuicios y eso al final te hace ser Sí. infeliz, porque es muy difícil esa perfección que se pide, es imposible. Sí, tenemos que ser los mejores para alcanzar para ir al cielo, ¿no? Estamos como muy presionados de ser buenos y hacer todo de la mejor forma posible para cuando fallezcamos, en vez de ir al infierno, ir al cielo para alcanzar la paz eterna. O sea, Pero incluso ya a un nivel más básico, a nivel, por ejemplo, de lo típico de casa, ¿qué notas has sacado? ¿Sacaste un 5? No lo hiciste, lo pudiste hacer mejor. ¿O un 7? Sigues habiéndolo podido hacer mejor. A veces ¿hasta qué punto a veces merece sacar, o sea, la pena un 10? ya, ¿a costa de qué, no? Eso es. Entonces, sí que se exigen unos cánones a nivel de estudio físico. O sea, se procura ahora mismo un prototipo de belleza que no existe. Yo el otro día he escuchado que una chica de 29 años se pone botox. Ya. Entonces, ese nivel de autoexigencia te hace ser infeliz. Bueno, a ver, si hablamos de la competencia, de las redes sociales, de la presión que tiene la gente con el aspecto físico y demás, ya es que estamos entrando en un tema que en el primer mundo eso va a existir, pero en el tercer mundo eso no va a existir. Porque te preocupas de cosas más importantes como comer, no de qué piensa el otro de mí, ¿no? Que es un poco Eso es. mucho Entonces, más en la medida en diferente. que tú puedes hacer algo, es bueno que lo hagas. Y si no puedes hacer nada, pues eso. Lo que yo digo Sé siempre feliz. es que hay que hacer lo mejor que se pueda en el momento en el que te encuentras. Con las herramientas que tú tengas en ese momento, hacer lo mejor que puedas. Si no puedes hacerlo mejor, pues intenta hacerlo de la mejor forma posible que tú puedas. Ya Vale, está. pues ese es el típico mensaje que dan los guías, en la mayoría de los casos. Es ese tipo de mensajes lo que suelen transmitir. Si me A tocan veces, malas cartas, tendré que jugar lo mejor que pueda con las cartas malas que tenga, ¿no? Si no tengo 4 ases o eso es. 4... A veces resulta poco personal, porque podría ser un mensaje que le valga a cualquiera. Sí es verdad que la gente siempre se lo toma muy personal, pero suelen ser mensajes bastante estándar que a cualquiera le pueden venir bien. Sí, cada uno lo entiende hacia su terreno, ¿no? Hacia lo personal. Pero bueno, que dices tú que puede ser un consejo que tanto a ti como a mí nos vendría bien en situaciones diferentes, Eso ¿no? es, sí. Luego hay una parte dentro de la sesión chamánica que es de eliminar bloqueos, que se llama recuperación de fragmento de alma. Se entiende que cuando tú has sufrido un shock o un susto o un bloqueo importante, es como que una parte de ti se queda en ese problema. Entonces lo que se hace es volver a ese punto, recoger esa parte que quedó ahí atrapada en el problema y devolvérselo a la persona. En la medida en que te hayas visto en estos problemas, es como si faltara mucha parte de ti, que no te hace ser tú, que no puedes... de hecho, en el chamanismo se entiende o se pregunta para valorar cuánto de enfermo está alguien, es cuánto hace que no bailas,
¿Cuánto hace que no ríes? ¿Cuánto hace que no cuentas historias? Según la respuesta, ellos valoran cuánto de enfermo estás. ¿Y cuánto tiempo llevas enfermo, no? Sí. Porque hay una parte de ti que está desconectado de ti. O sea, que es una especie de regresión, como volver al pasado para encontrar ese fragmento que te falta y luego devolvértelo para sentirte completo. Eso es. Vale, entiendo. Porque la finalidad, el fin de las sesiones chamánicas, si alguien quiere saber cuál es el objetivo, ¿cuál dirías que es? Es que hay mucha parte, porque se hace una sanación también. Pero es un poco, primero, conectarte con ese animal tuyo, porque normalmente estás desconectado, no sabes cuál es. No puedes como alimentarlo. Es reconectar contigo, con tu esencia. También me comentaste que si tú eras vegano y el animal que tienes tú, tu espíritu animal es carnívoro, Vale. no estáis en sintonía, ¿no? Algo Eso así me es una comentaste. incongruencia. Y al final, o sea, yo no es que anime que los veganos se conviertan en carnívoros, Sí. pero sí es verdad que hay gente que no consume carne y no les sienta bien, se sienten cansados o se sienten malhumorados. Depende de cuál sea tu animal, o sea, no es que toda tu dieta la tengas que basar en carne o en vegetales, pero sí es verdad que te va a faltar una parte importante. Hay que partir de que nosotros somos omnívoros, como humanos, como personas. Entonces sí podemos elegir qué comemos. Pero si tu tótem, si tú por ejemplo eres vegano y tu animal es un tigre, o sea, ese tigre a nivel energético va a estar bajo. No estáis en sintonía. Eso es. Es Entiendo. importante que haya una congruencia. También hay una parte en la que hay ciertas explicaciones que vienen de otra vida. Eso también se ve en la sesión chamánica. Si tú, por ejemplo, tienes un problema, un conflicto con alguien y no entiendes por qué y es realmente intenso, a veces la explicación no te la da el guía, sino a modo como una secuencia, como una película, ves el origen de dónde viene esa relación. Muchas veces es de una vida anterior. O sea, si te llevas mal con tu madre, por ejemplo, sin ningún tipo de motivo porque chocáis, sin hay un motivo objetivo, puede ser porque en una anterior vida te hayas llevado mal con... O sea, ¿cómo se puede explicar eso? No siempre. A veces, si tu madre, por ejemplo, en otro momento fue tu hermana, ¿vale? Y de alguna manera, bueno, pues te traicionó, es fácil que en esta vida tú la guardes rencor. ¿Pero hablamos de otra vida pasada o de otro universo paralelo en el que tu madre es tu hermana? Eso al final hay gente que cree que todo está sucediendo ahora. No importaría tanto en este caso si está sucediendo ahora o fue anterior, pero la explicación viene de ahí. O sea, el tiempo da igual, pero o sea, claro, porque mi madre ahora no es mi hermana, pero en otro universo paralelo igual mi madre es mi hermana realmente. Sí. O sea, que ya hablamos como de ramificaciones, ¿no? Sí. Como que lo que ocurre en otro universo te puede estar afectando a ti en el tuyo. Claro, al final, al mismo tiempo. para este tipo de terapias no importa si tú crees que es una vida anterior o es un universo paralelo, al final hay un eco que está resonando en esta vida. Me da igual que sea que la gente crea como un recuerdo o que se viva como un eco. Pero al final la idea es que te está afectando en esta. Y eso es lo que aquí se intenta solucionar o entender o explicar. Vale, o sea, es sanación y consejo espiritual, un poco sesiones Sí. chamánicas, ¿no? Los objetivos que busca abordar. Eso es. ¿Qué es lo más heavy que has vivido en una sesión chamánica? Pues, a ver, hay cosas impactantes, porque yo las vivo como real. No hace tanto, normalmente lo primero que hago es ver el animal de poder de la persona, pero es como un lugar de naturaleza, es como una puerta de acceso que entras andando normal. Pues con esta persona fue como caer. Y de hecho, aún terminando la sesión, yo todavía me faltaba el aire porque
me di mucho susto, tenía muchas palpitaciones, de la sensación de caída, Sí. y con esa persona todo era como muy dificultoso, el llegar a los guías. O sea, había que hacer como... Era más difícil que con otra gente. Entonces, ambas estábamos como muy cansadas. Ella no sabía por qué, Pero tú sí. yo sí. El enfrentarme, por ejemplo, con algún animal de alguien, normalmente no me suelen atacar o intentar atacarme, pero hay veces que sí. Y sí que, aunque luego yo lo cuente como en una película, la sensación de estar viviendo realmente que tienes delante pues un tigre o un oso que te quiere atacar, se lleva mal. Ya, el miedo lo sientes de verdad, como si Eso fuera es, real. sí. Entonces, yo, por ejemplo, en las sesiones chamánicas, la parte, vamos a decir, lucrativa me la llevo yo porque yo soy la que mejor lo ve. Sí que cuando hago talleres, que la gente aprende a verlo o aprende a viajar, ahí sí que la gente vive cosas como muy espectaculares, Sí. porque lo vive en primera mano. Estas sesiones, por ejemplo, de ver a tu guía o incluso ver un fallecido tuyo, pues la gente sí que realmente se emociona. O sea, también eres capaz de contactar con familiares fallecidos de las Sí. personas. Sí, tiene que ser a petición, porque normalmente ellos no suelen venir. Pero si tú les llamas, normalmente, si no vienen, también hay una explicación, suelen venir. Hay que entender que cuando alguien acaba de fallecer, no suele ser instantáneo el que esté... Que aparezca. sí, que aparezca o que esté con tus guías. Hay un cierto limbo que a veces están ahí. No es que estén mal tampoco. Esto a la gente hay que explicárselo. Pero es como cuando tú igual llevas unos años, lo que hablábamos antes de la carta del colgado, sin que haya sucedido mucho nada, que se te van pasando la vida de manera como automática. ¿Vale? Hay veces que cuando fallecen, sobre todo cuando han muerto y no saben que han muerto, viven como haciendo las mismas rutinas una y otra vez. ¿Vale? También se les ayuda a esa transición si les hace falta. Y normalmente lo que dan son mensajes o como regalos simbólicos a la persona. ¿Tú has llegado a ser atacada por un animal espiritual y luego haber tenido una herida en la vida real, por ejemplo? ¿O No. alguna marca? No. Sí he tenido como sanación el que pues igual tengo una contractura y se escucha el trisquido y estar muy bien. O sea, por ejemplo. manifestaciones físicas Sí, desde el plano espiritual. eso es. Qué fuerte, macho. Es fuerte, es fuerte. Sí, sí que hay veces que me he sentido mal, ¿eh? Al punto de vomitar o de marearme, por ejemplo, de encontrarme yo físicamente mal, tener que hacer alguna limpieza para cambiar esas energías. Claro, porque te debe de agotar, ¿no? O sentir tanto miedo, tanto estrés Eso es, sí, que muchas veces, concentrado igual te genera esas náuseas, ¿no? sí. Sí. Vale. ¿Esto que tienes aquí tiene que ver con las sesiones chamánicas? Sí, porque hay una parte de sanación y de Ay, que bien huele. que se pone un saumerio. Yo normalmente lo cojo las hierbas que voy a utilizar antes de que venga la persona. Depende de qué hierbas coja, ya sé muchas veces por qué viene. O sea, la persona que viene a hacerse las sesiones escoge las... No, las escojo yo, Ah, vale. pero normalmente antes de que venga, o sea, ya está todo preparado para cuando va a venir. Según lo que yo coja, sé un poco de qué va a ir la sesión. Vale. Vale, sí que hay una parte que siempre lo uso porque me ayuda a concentrarme, que es el sándalo. Sándalo, sí. Siempre quemo sándalo para ayudarme a hacer lo que es el viaje. Y luego el resto de hierbas, que pueden ser muchas, desde lavanda a laurel o mirra, palo santo, va a seguir con lo que es la sesión para hacer una limpieza a esa persona. Curioso, vale, perfecto. O sea que mientras estáis tumbados sí que enciendes las hojas que has elegido previamente, ¿no? Eso es, sí. Vale. Y es en el... Esto es como un cáliz, ¿no? Sí, se llama copalera, entonces lo que es de barro y como lo que se quema es un carboncillo, tiene que ser un material que aguante bastante el calor.
Y esto lo aguanta bien, ¿no? Lo aguanta bien y luego, aunque esté prendido, no quema. Porque hay otros materiales de hierro o de otras cosas que depende por dónde lo cojas si te quemas. Ah, que no Esto quema está el... hecho, eso es, Ya, está hecho de manera que tú, tanto las asas como lo que es la parte de abajo, no quemaría. se mantienen frías, Sí, claro. incluso en la parte donde es esto que quemaría muchísimo. Si fuera metal, sí, claro. Es caliente, pero no te quema tampoco. Lo tienes todo pensado, ¿eh? Qué curioso. Vale, pues yo creo que nos queda la práctica de la hipnosis regresiva. Bien. ¿Lo haces en alguna estancia de este local? Donde el Reiki. Vale, pues si quieres nos ponemos en esta mesa Vale. y lo comentamos. Sí. Transición. Hipnosis regresiva. La gente cree que está dormida, porque sí que es verdad que hay hipnosis que te hacen dormir y se trabajan otro tipo de cosas. Yo la que hago, estás despierto. Es como una meditación muy profunda en el que la persona, cualquier estímulo que haya afuera, un sonido de la puerta o algo que se cae, lo escuchan perfectamente. Entonces, es como muy superficial. ¿Vale? Con ello lo que haces es retroceder en el tiempo. Para gente que ha sufrido traumas, que tiene un bloqueo, que tiene alguna fobia, ¿vale? Se va a ese momento donde se ha generado. O sea, con quien yo trato es con tu subconsciente, que es como la caja negra del avión. Sí, donde está todo el registro, ¿no? Eso es. Pero hay que entender que es el registro de todo. Y todo es todo. Desde el día de hoy a cuando tenías 3 años, a cuando estabas en el vientre de tu madre, al punto de antes incluso. Hay gente que viene como una experiencia de conocer una vida anterior. Yo siempre lo intento enfocar desde un punto terapéutico y aunque tú viajes a una vida anterior, que te sirva en algo para esta. Esa es mi idea, pero bueno, hay gente que simplemente quiere lo que es la experiencia y hay gente que viene eso, a trabajar traumas que ni siquiera se acuerdan cómo se forjaron. Sí que es intenso cuando son problemas, porque es volver al lugar o cómo sucedió todo. O sea, la persona lo va a vivir igual. O sea, se va a volver a estresar o a sentir mal con ese recuerdo, claro. Sí. De hecho, hubo una persona que estuvo y, bueno, pues en la hipnosis retrocedió a Sí. 3 años más o menos. Y ¿A los 3 años? a los 3 años, A los 3 años. sí, 3 o 4 años creo que era, y la dieron un bofetón en la cara, que aún después de 1 hora terminamos y notaba la cara caliente. O sea, que ese bofetón... No tenía una marca que yo pudiera registrar como tal, pero sí sentía el calor de esa bofetada que en su día la dieron. O sea, que ese tortazo la marcó de por vida, Pues sí, literalmente. eso es. ¿Y ese fue su trauma? No, bueno, en este caso no era un trauma como tal, ese bofetón, pero bueno, fue como algo anecdótico que a mí bueno, pues de hecho me hizo gracia, porque era como que no reaccionaba, fue un bofetón inesperado Sí. en el caso de esta persona y bueno, fue una anécdota que luego lo estuvimos comentando, que venía acorde de algo que le sucedió, pero no es que eso la marcara en particular, fueron más otras cosas. Pero se va a ese punto y se intenta, no se cambia nada, que eso también es importante. O sea, lo que te haya sucedido, te ha pasado. Eso nadie lo puede modificar ni cambiar, ni se debe de borrar. Lo que se debe de registrar es de otra manera, de una manera en la que tú pudiste vencer ese problema. Tú quedaste sin miedos, sin rencor. O sea, la idea es que eso quede como en otra caja guardado. O sea, lo que se busca realmente con esto es curar traumas o ir a vidas pasadas para aprender un poco de dónde vienes y hacia dónde tendrías que ir. Claro, ese ego que yo antes comentaba nos pasa con distintas cosas.
pues de dónde viene o por qué tenemos ese tipo de eco. Sí que cuando se vive una vida anterior, se va a varios momentos importantes de esa vida, pero un momento siempre crucial es la muerte. Gente que tiene trauma con el fallecer, es bueno que vivieran como una experiencia de qué ocurre, qué transición haces, que realmente la muerte no duele. Tú puedes tener dolor estando vivo, pero no hay tanto drama realmente para el que ti. fallece. Claro, porque para el resto sí, claro. O sea, porque es descanso eterno, ¿no? Realmente. Es descanso eterno y luego, bueno, es como un punto de paz. Y más o menos, la gente que tiene miedo a la muerte, como has comentado, si le haces la hipnosis regresiva, ¿ella es capaz de sentir la muerte de su vida pasada? Sí, O sea, a nivel físico, siente más o menos lo que sentiría si muriera en la realidad. Es como un simulador de muerte en realidad, es ¿no? un simulador de muerte. Lo que pasa es que tú puedes morir de muchas maneras distintas. O sea, Claro. tú puedes morir con dolor, puedes dormir tranquilamente en tu casa. Esa parte es la que a veces genera un trauma. Pero lo que es el morir es como de cuando estás despierto a estar dormido. La sensación de estar muerto, no Claro. el proceso de morir, Eso sino es. cuando ya estás muerto. Sí. Entiendo. Y más o menos, ¿cuántas generaciones atrás puedes viajar con esta hipnosis regresiva? No sabría decirte. De hecho, cuando vas a una vida anterior, tampoco es exactamente cuánto anterior es. Hay gente que te da más datos que otra. Hay que entender que si tú retrocedes, la gente tiende a creer que va a ser alguien importante. En la mayoría de los casos, gente ganadera, mujeres que eran amas de casa y a menudo no sabían leer ni escribir. Con lo Ya. cual muchas veces no saben qué edad tienen, no saben, no te pueden dar grandes referencias de nada. Si tú depende de a qué vida te vayas y quién hayas sido. ¿Y cuál es la situación más heavy, como te preguntan en el resto de prácticas, más heavy que has vivido haciendo una hipnosis regresiva? No sé si heavy, yo sí que me dio mucha risa y claro, intento no hacer ningún tipo de ruido porque es con mucho silencio. La persona necesita mucha concentración, no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a ese punto de hipnosis. Esta persona se dio cuenta, estaba como en un lugar oscuro, me hacía referencia, y era como que contaban la vida que iba a tener y que tenía que nacer. Y tenía un trauma muy grande porque no quería la vida que la estaban diciendo. Ya. Entonces fue una sesión, estos suelen ser 1h30, 2 horas. ¿Con los ojos cerrados completamente? Sí. Tanto tú como la persona a la que No, yo les tengo abiertos Y ella... porque yo necesito ver las reacciones que tiene la persona. Entonces, bueno, pues estuve llorando casi toda la sesión porque era muy traumático que no quería nacer. Y obviamente cuando ya te hace referencia que está, por lo que te cuenta, entiendes que está en la tripa de la madre y no quiere nacer. Ese caso fue bastante gracioso. Sí que hubo una persona que a mí me asustó. Por eso yo siempre tengo los ojos abiertos, porque sí me fijo mucho en la persona que está tumbada. Y las expresiones, ¿no? Y las expresiones. Entonces, en este caso, la persona se quedó en shock, empezó a palidecer y yo no sabía muy bien qué hacer, si sacar a esa persona de la hipnosis, continuar, dejar un poco más de tiempo, porque aunque sea 1 minuto, a mí se me hace muy largo. Hombre, es un minuto tenso, claro, sí. Claro, yo largo. no sé qué está viendo, no sé qué está pasando. Sí es importante que si hay un trauma, vivir lo estrictamente necesario. O sea, no hay que recrearse en el dolor. ¿Ellos te dicen lo que van viendo conforme les vas haciendo la hipnosis? Sí, no todos lo ven igual. Hay gente que lo ve en primera persona, o sea, como tú me estás viendo a mí ahora, O desde fuera, ¿no? o desde fuera. Depende lo dramático que haya sido. A veces les pido que lo vean desde fuera, porque causa menos impacto. Claro, sí. Entonces, sí que hay veces que lo están viendo desde fuera. En este caso, esta persona, bueno,
al cabo de, no sé, de medio minuto empezó a llorar y era porque tenía una familia maravillosa en una vida anterior y se sentía muy querida. O sea, que fue por algo bueno y tú Fue por pensabas que algo era bueno, por algo malo, ¿no? yo pensé que fue por algo malo, entonces era como, me decía, ¿no? Que se sentía muy querida, que era una sensación maravillosa. Luego cuando terminó me hace referencia a que nunca había sentido esa familia, Esa plenitud, ¿no? esa plenitud de sentirte querido, de sentirte que es tu lugar, de sentir lo que es un hogar y lo que es una familia unida. Porque esa persona no la tenía, entiendo. Eso es. Ya, entiendo el punto, sí. Nunca he sentido ese calor familiar. Sí, entonces cuando es un algo positivo, esa parte yo la intento alargar más. Cuando es un suceso que es malo, pues La cortas intento rápido. acortarlo, claro. Por eso necesito saber, ellos son mis ojos. Ellos me tienen que ir diciendo dónde están, qué están viendo, qué están sintiendo, para yo poderlos guiar hacia dónde ir o sacarles a otro punto diferente. Vale, perfecto. Yo creo que en principio todo lo de la hipnosis regresiva, ¿lo has contado todo o crees que hay algún elemento más que debas comentar para que la gente lo entienda? Eso, que es, no todo el mundo es hipnotizable, simplemente la meditación que les hago dura media hora para llegar a un punto en que puedan ver. Lo importante es sentir y lo importante es saber cómo funciona un poco el cerebro. El cerebro funciona con lo que cree que está ocurriendo, no con lo que realmente está pasando. Con la percepción y el sentido que le des tú a la información exterior, Sí. o sea, externa, vaya. Entonces, la gente tiene que entender que aquí no cambiamos nada, pero sí como tú te tomaste ese problema es lo que te marca. Si quedó un asunto que tu cabeza cree que no ha resuelto, vale, pues ahora va a creer que está resuelto, que no hay ningún problema ya, para que no genere una fobia. Pero es que esto se puede trabajar incluso sin hipnosis, en cierto modo, sabiendo cómo funciona tu cabeza. O sea, si yo, por ejemplo, cojo un limón amarillo y te digo que cierres los ojos y que te imagines cómo huele, que es muy ácido, y yo cojo un cuchillo y lo voy partiendo despacio y van cayendo gotas, Yo hasta la saboreo, eso es, tú estás salivando. la acidez, sí. Porque tu cabeza se lo está imaginando y en esa imaginación está proyectando como que es real, por eso salivas. No hay limón, no hay No, nada. claro. Así es como funcionamos. Por eso en nosotros está el poder ser felices. Es muy importante que la gente sepa que tiene el control de su vida, que yo puedo ser una herramienta para ayudar con las terapias o con muchas cosas a que lo vean, a que lo sientan así. Pero todos tenemos la capacidad, no hay nadie más especial que nadie. Todos venimos con ese chip, Sí. que podemos hacerlo. Todos podemos leer las cartas, porque todos tenemos intuición. Todos podemos llegar a hacer cualquier terapia. Entonces, lo importante es, si tú estás bloqueado, que alguien te ayude o te guíe. Pero esa capacidad la podemos tener todos. Solo hay que ejercitarla. Eso es. Y creerte tanto lo bueno como lo malo. Sí, pero incluso lo malo depende de cómo tú lo recojas, igual no es tan malo. Porque vamos a poner el caso que todo el mundo piensa, la muerte de un familiar. ¿Qué tiene de bueno eso? O sea, al final cuando alguien fallece y tú lo pasas muy mal, la parte positiva es que lo estás pasando mal en la medida en que tú lo has querido. Porque si es una persona que tú no conoces, que no quieres, Te daría igual. te dará igual y no sufres. Al final ese sufrimiento es en base al cariño que tú le has tenido. Sí, que es mejor haber conocido a ese familiar y pagar El precio, el precio, que es el duelo, eso es. que no haberle conocido nunca y no sentir esa tristeza, ¿no? Aun de lo malo y de lo peor, se puede siempre rescatar cosas buenas. El haber conocido a esa persona ya es algo más que Y lo que te ha aportado. positivo. Y lo que te ha aportado no te lo puede quitar nadie. Lo que tú hayas vivido, Los recuerdos. eso es. Eso nadie te lo puede quitar.
Y mientras tú sigas recordando a esa persona, hay una parte de ella que sigue viva a través de ti. Eso opino yo también, sí. Qué bueno. Yo creo que esto ya se puede dar por finalizado. Sí que me gusta hacer una pregunta para cerrar todos mis vídeos a las personas que entrevisto, y es ¿qué consejo te hubiera gustado recibir de joven si, por ejemplo, tú con tu sabiduría actual tuvieras que darte un consejo a la Blanca joven? Pues que la felicidad depende de nosotros, que no hace falta tantas cosas, que al final todo se tiene que simplificar mucho más. El seguir siempre la línea que a ti te hace feliz, aunque el resto de la gente no lo entienda. O sea, luchar por lo que tú quieres y tener proyectos muy claros. Cuando tú tienes los proyectos muy claros, es más fácil de ir en línea recta, a por ellos. Cuando tú dudas o tienes miedos, te estancas o das muchas vueltas. Entonces es importante sentirte fuerte porque todos tenemos esa capacidad de saber lo que podemos querer o necesitamos. O sea, tener claros los objetivos Sí. y pelear por ellos, ¿no? Sí, o sea, el creer en ti. O sea, yo, por ejemplo, esto para mí, el poderte dedicar a tu hobby, durante muchos años lo veía como un imposible. Porque la gente que trabaja es con sacrificio. Sí, esfuerzo y cosas que no te gustan y sí. Entonces, es el concepto de poder hacer lo que tú quieres o a ti te gusta. Esa es la línea. Y siempre va a ser más gratificante para los demás. Cuando tú estás haciendo algo que te gusta, también lo proyectas así. Te hace feliz, haces feliz a los demás. Y haces bien tu trabajo también. Eso es. Qué bueno. Pues nada, espero que la gente que vea este vídeo le haya gustado muchísimo. Muchas gracias por recibirnos, porque obviamente tienes un perfil que, como he comentado antes, no se suele mostrar mucho en público y mucho menos en redes sociales. Así que espero que la gente lo valore, que den like, pongan en comentarios lo que les ha parecido, se suscriban y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. El monje es otra cosa.